Aníbal, tenemos un problema de audio, se escucha muy lejos, no sé si es que el micrófono del celular está lejos de... se cortó. Vamos a tratar de conectar de nuevo con Aníbal Fernández. Estaba planteando, los primeros argumentos. A mí me interesa mucho que la audiencia escuche los argumentos de Aníbal Fernández, porque seguramente son argumentos en los que yo no coincido, pero me parece que da argumentación fuerte para escuchar la posición oficial respecto del tema. Ustedes saben, el polemista apasionado que es Fernández. Entonces, en un ratito, en segundo, a ver si está ahí. ¿Estás ahí, Aníbal? Sí, acá estoy. Acá se escucha perfecto. No, te quería preguntar, cuando vos arrancaste recién, vos decías, es como salir a la cancha con el referí vestido con la camiseta del equipo contrario. Porque han dicho todo lo contrario, lo que vienen diciendo hace años. Y no años, meses. Han venido apoyando esta posición. Hay varios elementos de necesidad de urgencia que nacieron con ese criterio, con el resto de necesidad y encontrado la Constitución Nacional, donde estamos muy mal de comunicación. En donde todo fue contemplado parejo con los gobernadores para hacer políticas inclusivas y pensadas para que a todos les correspondiera. Sin embargo, la Corte asume una situación en donde la que es un tema conjetural, 60.000 muertos lo quieren plantear en tema conjetural, donde pues tiene una lista que más importante el derecho a la educación que nadie ha quitado y que nadie piensa resignar porque nos pertenece a todos por igual y queremos defenderlo con mucha potencia, y por otra parte el hecho formal de que ellos son los que están trabajando sin presencialidad y notar lecciones de que hay que estar presentes para poder educar a los chicos. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Aníbal, ¿por qué crees que lo harían? ¿Por qué? Porque juegan políticamente para Rodríguez Larreta. Creo que están jugando, creo que hay una posición de jugar políticamente, sí, creo que sí. Pero sí, no se entiende un fallo tan sin sentido para los que seguimos pacientemente la actividad de la Corte, y hacemos background de esa información precisamente como para tenerla a futuro en la cabeza, que demuestra que no tiene nada que ver con lo que viene sucediendo, para nada, absolutamente para nada. ¿Y vos crees, como dijo Cristina, que esto es una especie de golpe? No sé si llamarme tanto, no lo sé, ella sabrá por qué lo dice. Lo que sí creo es que es una intromisión lisa y llana a las decisiones del poder político, que además el presidente lo advirtió con mucha seriedad, me parece a mí. Sigan sacando las sentencias que ustedes quieran, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Si yo voy a esperar que ustedes me vengan a resolver el problema de la gente que se pone en riesgo cada vez que va a la escuela, la situación no va a encontrar nunca un camino adecuado para resolverlo. El mismo concepto de Seneca, nunca son caminos buenos vientos para que no se haga dónde va. Tenemos muy en claro lo que tiene como responsabilidad un gobierno ante una pandemia donde nos está azotando duramente y que tenemos la obligación de hacerlo, y que muchos que dan la lija en contra colaboran con esta situación. Ayer leí un documento a la tarde muy piola que escribió un chico de Formosa, de la situación que tenía Formosa, hasta que se le metieron en la provincia para romper la situación que tenían, y hoy está complicado con multiplicación de casos, todo porque les interesó joder a alguien temprano. Gustavo Grade te quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo le va, Fernández? Buen día. Hola, Gustavo. ¿Cómo va? Uno puede estar de acuerdo con alguna de sus consideraciones, no sé, al voto de Rosenkrantz. Parece estar de acuerdo con todas, si quieres. Bueno, yo no, por eso le voy a hacer una pregunta. Digo, puede estar de acuerdo, el voto de Rosenkrantz parecía faltarle solamente el dibujito del pito catalán, yo eso se lo puedo conceder. Pero hay digamos, en el voto, que uno podría tomarlo como mayoritario, que es el que firman Maqueda y Rosati, que después además los otros lo hacen extensivo, se habla claramente de la falta de justificación de suficiente. Es poco serio eso. Pero perdóneme, déjeme que le termino de hacer la pregunta. ¿No cree que, viendo la presentación que hizo Zanini, faltaban datos absolutamente concretos de cómo la presencialidad podía hacer este aumento de contagio, que es en definitiva el eje de lo que toma la Corte para darle la razón a la ciudad?
No, porque el planteo que se hace, que es el marco del decreto de necesidad de urgencia, es precisamente el que se muestra a través de las estadísticas. Y la estadística puede decirnos cómo fue la velocidad del contagio y cómo se va desarrollando la velocidad del contagio. Y en una ciudad que ha decidido adoptar esa política que no tenía Horacio y que la ha asumido a partir de que lo corren por derecha Patricia Bullrich y compañía, esa posición que han asumido de que es la presencialidad o muerte, me parece que lo que han conseguido con eso es multiplicar los casos de los pibes, porque hasta un tiempo nos decían que bueno, los pibes no, porque la situación no era la complicada éramos nosotros, y digo nosotros cuando me incluyo los que estamos arriba de los 60, y que había que preocuparse a ver cómo se resolvía desde arriba hacia abajo, los de mayor edad hasta llegar a los 60 años, cumpliendo con una parte importante para sacarlos del medio. Los pibes empezaron a hacer un papel importante en el contagio y multiplicación en las casas, con algunas complicaciones severas ya en los propios pibes. Entonces, pero justamente, Aníbal, perdóneme, pero justamente la ciudad presenta los números diciendo que eso no ocurrió. Creo que es lo que meritúa la Corte, los números que entrega la ciudad contra la falta de números que dice la verdad no es entrega. Eso. Yo le tengo mucho respeto a Quirós, quiero hacer una aclaración, con lo cual siempre lo he manifestado en cada lugar que he tenido oportunidad, pero la verdad es que los números que tenemos todos, porque todos conocemos con todos, no tiene una diferencia, no existe una diferenciación entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires con un derecho en el medio. La situación es la misma de un lado y del otro, en esto que se ha dado a llamar el AMBA, que un tanto criticado, pidiéndole por favor explíquenlo, porque mi vieja que tiene 92 no sabe qué es el AMBA. Los que somos de Quilmes, de Lomas, de Lanús, de Vicente López, no hablamos de AMBA, no se utiliza el término, explíquenle que es una área metropolitana que tiene la misma raíz y las mismas condiciones y las mismas características. Pero usted dice entonces que la ciudad miente con sus números. No digo que cuentan las cosas como mejor salen. Vuelvo a repetirlo, que no estoy criticando a la Quirós, a quien tengo mucho respeto porque me parece que hace un excelente trabajo. Pero lo muestro que los números que está mostrando el gobierno nacional son contundentes para exhibirlo. Y además, ¿qué sabe Maqueda, Rosencrantz, Rosati de política sanitaria? ¿De cuánto tienen de política sanitaria? Tienen que tomar una decisión en función de lo que un gobierno que no tiene ninguna vocación de perjudicarlo a Larreti, y de ello en todo lo que ha podido ayudado sin cortapisas, porque así tiene que ser, no hay ninguna cosa que aplaudirla ni reconocerle como un mérito, así tiene que ser, como para que se diga, no, bueno, pero en esta se pasaron, se fueron de largo. No, es la razón que tiene que ser y la de sostener con toda la fuerza la posibilidad de que no se sigan multiplicando estos contagios que están superando los 25.000 realmente todos los días, y que al multiplicarse la cantidad de casos se multiplica la cantidad de muertos, ¿no? Aníbal, déjame, quiero hacerte dos señalamientos respecto a lo que venimos charlando. El primero, respecto de la Corte. La Corte, como vos bien sabés, en su desconformación obedece a los distintos periodos de la democracia. Hay un ministro designado por Duhalde, durante el periodo de Duhalde, con acuerdo del Senado, 2 durante el periodo de Kirchner, 2 más durante el periodo de Macri, pero uno de ellos fue ministro de Justicia de Kirchner. Y yo insisto con el tema del Senado, porque tanto el origen de los miembros como la posibilidad de su destitución tienen en el Senado, que siempre tuvo mayoría peronista del 83 para acá, un elemento clave. El Senado es clave para designarlos y el Senado es clave para removerlos. Darlos todo... Sí, pero el número no lo tiene, Bueno, está bien, no lo tiene hoy, pero si alguien podía definirlo era para removerlos, no, pero en el proceso de designación fue clave. Entonces, no, bueno, sí, pero en otro momento, porque también hoy para designación, en la reforma del 94, la silla del 1926 dice con toda claridad que el Poder Ejecutivo lo elige, pero con los 2/3 de los votos presentes, con lo cual, estando todos presentes, necesitas un número que el peronismo tiene. No, está bien, pero lo que te quiero decir es cómo se llega al hecho de que la Corte, que fue designada por distintos gobiernos peronistas, de Duhalde para acá, o sea, ni siquiera ahí de la década del 90, hoy juega para Rodríguez Larreta. ¿Cómo se puede...? No lo sé. No lo sé cuál es el objetivo. La verdad, ahí me preocupa.
tengo excelente relación con Maqueda hace muchísimos años. Me cuesta creer lo que está pasando con él en este caso. La Hayton se abstuvo porque tiene una posición asumida respecto de la ciudad, que es una ciudad y que no tiene una constitución, a pesar de que la tapa diga constitución, es un estatuto conforme al artículo 129 de la Constitución Nacional, y que no la equipara a una provincia como para tener derecho a los recursos extraordinarios ante la Corte, con lo cual el Hayton lo tiene dicho y se abstiene porque precisamente tiene una posición asumida al respecto. En el caso de Lorenzetti y Rosati y Mirela Hayton, bueno, son los dos casos que vienen de la época de Néstor Kirchner, y los dos que quedaron, que son Rosenkrantz y Rosati, es una visión ligada al corrupto de Macri, con lo cual su posición, Rosati ha sido compañero mío de gabinete, a Rosenkrantz no lo conozco y no sabía atentamente, con lo cual la situación es una situación muy particular. Pero, a ver si entiendo, Aníbal, ¿usted equipara esta corte con directamente con la de la mayoría automática de Menem? Y no está muy lejos. El gesto que están tomando en este caso, donde no tiene nada que ver con lo que escribieron hace meses atrás, realmente me lo obligan a mirar la cosa con mucho detenimiento y mucho cuidado. No tiene nada que ver con lo que vienen diciendo hace meses atrás. Ahora, ¿no hay por parte de la Corte una tradición, incluso perjudicando en su momento a Macri, de defender las autonomías o los derechos de las provincias? Uno recuerda claramente... La ciudad es una ciudad, no es una provincia. Y lo que dice el 129 de la Constitución es que tendrá un gobierno autónomo, no dice que la ciudad es autónoma, con lo cual no es una provincia, que quede bien claro, y con eso no tiene posibilidad ni capacidad. No es, pero perdóneme, no es lo que dice ante la Corte, salvo, no puede presentar recursos extraordinarios ante la Corte, salvo que fueran con discusiones entre provincias, o la ciudad contra una provincia. A ver, y por último, Aníbal, sobre el fondo de la cuestión, porque vos planteás el límite o la prohibición de presencialidad en algunos distritos como un tema de vida o muerte, cosa que probablemente lo sea, pero o no sé en qué medida, pero hay un argumento fuerte acá que no es solamente argentino, sino internacional. Lo que pasa es que la decisión coincide con mucha flexibilidad en otras áreas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, trabajadores de la construcción, no en la ciudad, pero en la provincia se pueden mover libremente. Por ejemplo, las horas picos han vuelto al transporte. Por ejemplo, no sé, cosas que no se han hecho, como hacer un operativo de poner ventanas que puedan ventilar en los colectivos. Y o lo que pasa con los bares, que uno ve el fin de semana en todos los lugares, lo habrás visto en Quilmes, yo lo vi en Avellaneda y lo vi en San Isidro y también en la capital, gente mezclada en la parte de afuera de bares y restaurantes, cuando no puede pasar esto en los patios de las escuelas ni siquiera un día a la semana. Entonces, lo que yo me pregunto, y además de hablar con mucha gente, muchos trabajadores que hablan, que uno tiene contacto o que hablan a la radio, que dicen: mi hijo tiene 7 años y no sabe leer y escribir, porque no, entonces se desesperan por eso y dicen, y van a pie a la escuela, no es que se mueven, tienen que buscar una alternativa. ¿No hay un contrasentido que además por ahí es poco inteligente entre ser tan rígido respecto a la escuela y tan abierto respecto a la actividad económica? No, Ernesto, porque el planteo que se está haciendo no es sine die para toda la vida. Son 15 días. Si yo no me encuentro con vos en 15 días, vos no me contagias a mí, yo no te contagio a vos, y se cortó esa carrera. Y son 15 días, no eran 2 millones de días. Son 15, nada más. Eran 15 cortados, si lo hacíamos muy bien entre todos, producíamos un freno de la velocidad del contagio y lo conquistábamos. Con el tema de los bares, que lo ves vos como lo veo yo, el día de ayer, antes de ayer, pasamos por un lugar y se me dio por mirar, y había en un bar, en una mesa de 1,20 m, 1,30 m, 4 de un lado y 4 del otro, es decir. Es muy difícil poder hacerlo con la gente grande esto, porque tampoco uno puede ir a salir a pegarle cosas que no comparten ninguna condición, ni en esa ni en ninguna. El jefe de la Fuerza Federal de los 5 años menos letales de este país. Tengo algo para mostrar con orgullo. No creo en eso.
con los chicos más grandes es muy difícil hacerlo, pero con los chicos es mucho más fácil cuando uno dice un corte de 15 días y bueno, y volvamos ordenadamente para que estas cosas nos permitan tener la garantía de que la política sanitaria sobre los chicos la tenemos garantizada en esos 15 días y que pareciera ser que contamos la circulación de ese bicho. Bueno, pero ahora ya son 5 semanas, ¿no? Ahora primero era 15 días, ahora son 3 semanas más. Sí, bueno, si lo pudiéramos haber hecho con rigidez y con seriedad, hubiéramos tenido ese tema resuelto en 15 días. No sé exactamente cómo los familiares... Perdón, la culpa de que se extienda todo 3 semanas es que Larreta no aceptó las clases virtuales. No, porque no en todos lados es igual. En cada uno de los lados tiene que ver con su propia situación sanitaria y habrá que evaluarla y en función de cómo se evalúa su situación sanitaria se van tomando las decisiones. No va específicamente del lado de Larreta, pero digo, una discusión sin sentido en el medio de una pandemia tiene criterio. ¿Y cuál es la lucha? Porque chicos 7 años no lee, dígale al señor que si el hijo de 7 años no lee, todas las mañanas se levanta y le dan besos. Lo más importante hoy es que eso siga sucediendo de esa manera, que lo tenga con él, que no pongamos en riesgo la vida de los pibes. Ese es el objetivo sanitario de un gobierno que piensa por nosotros. No hay ningún otro objetivo que no sea ese. Aníbal, te agradezco la diferencia de habernos atendido. No sé si querés cerrar la nota de alguna manera. No, es esto. La vocación no ha sido la otra que de ponerse a trabajar de todos y pensándolo, y nadie le dijo, ni se enteró por los diarios Horacio, se enteró hablando con el propio gobierno que se le está preguntando, cortamos 15 y vemos cómo vamos midiendo el tema para que nos vaya mejor. Que nosotros siempre gozamos del diario del lunes porque nos cuenta Europa los males que afronta y las medidas que han sido positivas, las que no, para no repetirlas. Tenemos como confiarnos de algunos casos altamente positivos para proteger a nuestra gente. No ponerse en esta política del necio y encima soportar decisiones que no tienen lo más mínimo que ver con una visión seria y responsable por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos pone en una situación muy preocupante porque si uno empieza en esto no se sabe dónde termina. Bueno, veremos cómo sigue. Muy bien, era Aníbal Fernández, ex ministro, actual interventor de yacimientos carboníferos fiscales, hablando aquí en Radio Con Voz sobre el fallo de la Corte y todo lo que gira alrededor de ese fallo de la Corte. Estamos protagonizando en la Argentina un debate que es mundial respecto de qué pasa con las escuelas, qué pasa con la salud. En este caso le estamos incorporando un conflicto de poderes que ya venía alarmado previo a este fallo, por los conflictos que uno conoce, de conocer la historia reciente de la Argentina, entre el kirchnerismo y la justicia, que ayer tuvo un momento muy caliente. Vamos a ir a una tanda, habitualmente después de la